partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. La plática correspondiente al día 29 de noviembre del año 2023, miércoles para ser más exacto. Muy bien. Antes de entrar al tema, y ahorita le diré cuál es el nombre del editorial de hoy, quiero decirles a ustedes que en relación con este proceso de vacunación en curso, que ha habido algunas peticiones o algunas molestias expresadas por ciudadanos en las redes sociales de esa actitud de este gobierno de prohibir o no permitir la importación por parte del sector privado de las vacunas, específicamente Pfizer y Moderna, la bivalente, para que la persona que lo deseare pudiera ir a la farmacia o alguna instalación hospitalaria, pagar por esa vacuna y que se la aplicara. Pero resulta que hay una negativa, no de ahorita, sino cuando estábamos en lo más fuerte de la pandemia, también se opusieron. ¿Por qué? Porque no quiere el gobierno federal perder ese absurdo monopólico de que el único que importa y regala vacunas es él. Y dice uno, bueno, ¿quieres hacerlo? ¿Tienes la infraestructura? ¿Tienes los recursos materiales y humanos y los económicos para importar vacunas? No, bueno, entonces, ¿qué estás jodiendo? Deja que el sector privado y los que soliciten esa vacuna, que la paguen. Tú no vas a poner un 5, pero hay otro elemento. Las vacunas que están aplicando hoy son dos vacunas que son chafas. Una es, como dice el presidente, el Sputnik, porque no sabe decir Sputnik. La Sputnik, dijo él. Y la otra es una cubana, creo que es Patria Guadala, no sé cómo se llama. Pero las dos vacunas no han recibido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud para esta nueva situación de la nueva cepa y la influenza juntas. Entonces sacan un comunicado donde le dicen no, palabrería hueca y todo, pero básicamente le dicen no te autorizo que importen ustedes, Moderna y Pfizer de México, la vacuna. Y luego dicen algo que si no es porque lo estoy leyendo no lo creería. Dicen, se recuerda a la población que la vacuna para prevenir COVID-19 es universal y gratuita, punto y coma. Su uso indiscriminado representa riesgos a la salud. Yo no he sabido que cuando alguien va a que lo vacunen, se le hace un examen completo para ver si podría poner en riesgo su salud. Simplemente el que llega, ¡pum!, la vacuna. Porque además son dosis en número muy pequeño el que tiene. Esa es la verdad. Ya se fue López-Gatell a inflar burros por la cola a otra parte, pero la estupidez al frente de la Secretaría de Salud y la burocracia perversa y corrompida en la COFEPRIS, ahí está todavía. Entonces, ahorita me han informado que en las ciudades tejanas de todas las fronterizas, desde McAllen, Bronzeville, Eagle Pass, están felices porque el tránsito de mexicanos hacia esas ciudades fronterizas para aplicarse la vacuna bivalente ha aumentado ya se empezó, se dejó sentir y van a dejar una derrama importante en la compra de regalos o de ropa o lo que fuere. Pero también en San Antonio, en Dallas, Fort Worth y en Houston están felices de la vida. Es decir, estas personas son tan estúpidas en lo que se refiere a la administración de la tarea de gobernar, que no entienden que lo único que hacen es estar favoreciendo a otro país. Dice uno,
¿Dónde tienen, qué tienen en la cabeza? Tienen caca. Sí, no tiene sentido. Si hay cientos de miles de mexicanos, o 1 o 2 millones, o 3, los que fueren, que quieren, que no pueden ir por diversas razones, no tienen visa o lo que sea, y quieren pagar la vacuna aquí, ¿por qué no permitírselo? Ahora, dijeran ustedes, la vacuna Pfizer y la de Moderna son desconocidas, son las vacunas las principales por excelencia y exitosísimas. Entonces dice uno, es increíble. Bueno, pero ese es el gobierno por el cual votó más de 30 millones de mexicanos. Ahí están los resultados. Bueno, hay un caso tan curioso como este. En Cajeme, y digo Cajeme, no Ciudad Obregón, porque Cajeme es el nombre del municipio. El actual presidente municipal es uno de los personajes más ineptos y mediocres que tiene Morena en aquel estado. Y vaya que tiene muchos mediocres, empezando por el que hoy dice que es gobernador. Muy bien. Pues viene que hay que vacunarse y esto que el otro. Y como no llega la vacuna allá a Ciudad Obregón, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues el señor se va a Tucson. Y madres, que lo tuercen en un Walgreens, el señor con el brazo bichi, y le están poniendo su vacuna. ¿Se atrevería a apostar usted que ese viaje lo pagó con su bolsa o fueron recursos públicos del ayuntamiento de Cajeme? Pero el señor, a él le vale que si la patria, la Abdala o la madre, él ya se vacunó. Y se hizo un ligero shopping ahí, cargó la camioneta y ahí viene lleno de fayuca. Ese es el México de la 4T. No se equivoquen, señores. No se equivoquen. Muy bien. Entonces, vayamos al tema. El título de la parte editorial es el siguiente. ¿Qué le pareció a usted el documental? Documental entre comillas. Anunciaron desde hace 3 días que se iba a presentar en el Teatro Metropolitan el documental de Claudia Sheinbaum Pardo. Y ya hicieron una presentación, sacaron unos trailers que le llaman los pedacitos, e invitaban a la población a que lo vieran en YouTube a partir de las 8 de la noche. Muy bien. El Teatro Metropolitan estuvo lleno, por supuesto, de bandoleros, muchas órdenes de aprehensión no ejecutadas rodeando a la anticientífica. Y se informó que el responsable de la elaboración de ese documento visual era el hijo de la anticientífica, el joven Rodrigo Imaz Sheinbaum. Él es hijo del primer matrimonio de la señora Sheinbaum de Tarriba, hoy ya está unida en matrimonio, que es su primer matrimonio, con el que fue a Europa un mes pagado ese viaje por Carlos Ahumada a todo lujo. Para que vean que también entre la gente de la gran honestidad de Morena, pues también hay prietitos en el Arcos. Muy bien. Efectivamente, ayer, después de las 8 de la noche, aparece ese documental en YouTube. Lo he visto 2 veces con muchísimo cuidado, con mucha atención. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no es un documental atípico, no es un documental aséptico, es un instrumento de propaganda, es una promoción abierta de este gobierno, pero más importante aún, de la candidatura de la anticientífica. Muy bien.
repito, lo vi con atención 2 veces. Y debo decirles a ustedes con toda la confianza, pero con una gran tristeza, que no merecemos como país lo que me tocó ver ayer y lo que he podido darme cuenta en el transcurso de este día. El nivel de embrutecimiento o de idiotización a que ha sido sometido la sociedad mexicana o los electores mexicanos desde hace 70, 80 años, ha rendido frutos. No es posible que ante además un video chafa de una producción barata, imágenes borrosas. Yo creo que el camino de este muchacho, de este Rodrigo Imas, no es la cinematografía o elaborar videos. Pero cuando uno revisa los créditos al final, al principio, aparece el nombre de un personaje que es un chairo vergonzante, o quizá no vergonzante, del señor Mandoki. El señor Mandoki es el responsable de haber elaborado aquella gran obra monumental que fue ¿Quién es el señor López?, que constó de 5 partes, 5 videos, CDs, pues ahí está, DVDs, y ahí están en 5 partes la vida de el bulto Andrés Manuel López Obrador. Y fue aquello una cosa de propaganda chafa, burda, unas imágenes borrosas, no sé si se debía a que la cámara era chafona, vaya usted a saber. Pero ahora se repite la historia porque la producción de este nuevo video es también del señor Mandoki. Yo no sé qué hizo este joven Rodrigo Imas, si él era el que iba por los refrescos, las tortas, y luego lo dejaban pichonear ahí alguna cosa, o con su camarita de cornflakes grabó algunas cosas y las pegaron ahí. La calidad de algunos segmentos es disímbola. En algunos es borroso, en otras es sin foco, desorden, etcétera. Pero lo que más me ha molestado o me ha entristecido es las expresiones como consecuencia de ese embrutecimiento de los ciudadanos mexicanos. He escuchado qué belleza, qué bien, qué esto. Le digo, ¿podrías decirme qué escenas? ¿Cuándo? Bueno, todo. No. Dime alguna idea, alguna escena. Bueno, donde aparece el presidente. A ver, pero es un video donde se busca hablar o presentar a la anticientífica. Dime una parte donde haya razón para esa felicidad que transmites en tu rostro. Y no saben decirlo. Es una actitud mecánica, casi producto de alguien que esté en el retraso mental. Está muy bonito ese porque aparece la candidata, punto. Y porque aparece el presidente, punto. No hay más análisis. Ahora bien, la doctora Sheinbaum presume, e incluso hay una secuencia ahí de una plática o entrevista, como gusten, donde habla ella de su papel glorioso en aquel organismo que recibió el premio Nobel por su aportación a luchar en contra del cambio climático. Bueno, dice ahí, y yo esto y que el otro. La verdad es que son alrededor de 2.200, 2.500 integrantes de ese grupo. Y entregaron el premio Nobel, pues a quien es el alma de eso, un señor de nombre de la India, él es un científico indio, ¿verdad?
Pero pues la señora Sheinbaum ahí andaba quizá haciéndose un cafecito, alguna cosa, pero nada más. Pero presumió en esa parte del documental de ese premio Nobel que la arropa ahí. Y no es cierto. Pero voy a otra parte de eso que presume. Ella es científica y que cuando el programa de vacunación, yo como científica, pues me apliqué para ver cuántas vacunas, cuántas personas, cuántos médicos. Dice uno, ¿es científica para hacer multiplicaciones, sumas y divisiones? Pero bueno, es a lo que le llama ciencia ella, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, dice uno, cuando la ve uno ahí, dice uno, aparece el joven, hijo de ella, y abrazo, y su mamá. En ese documental está plagado de mentiras o de manera tramposa, medias verdades. Todo está perfecto en el país. Todo lo ha hecho la 4T chingón acá. No, hombre, carajo. Oh, no hay una sola limitación, no hay un solo aspecto donde diga falta esto. Hablar del crimen organizado y de su impunidad ahí, hablar del desastre en salud, en el sistema público de salud o el sistema público de educación, del desastre ecológico con el Tren Maya, o hablar del exceso en inversión en el monto en Dos Bocas que decían que con 8,000 millones y en 3 años de dólares, ahorita van en 22,000 y no tiene para cuándo eso. El AIFA, un aeropuerto que no tiene vuelos, no tiene aviones, una aerolínea que no funciona, nada. Todo es la felicidad eterna. Dice uno, ¿por qué no, como diría a contrario censo, en aquel primer año del presidente López Portillo, 1971, cuando Abel Quesada, en una genial caricatura o editorial gráfico en Excelsior, después de que, como consecuencia del pleito entre López Portillo y Luis Echeverría, López Portillo puras verdades decía del gobierno anterior y que nos dejó así, y que esto, y que lo otro. Entonces Abel Quesada dibujó un editorial y le dice, señor presidente, con todo respeto, ya basta de verdades, una mentirita, por favor. Habría sido congruente con esa actitud de la científica que dice que hace ciencia, haber puesto algunas limitaciones para decir estos problemas me van a dejar a mí, no, ni siquiera eso, todo está resuelto, no le dejaron problemas. Hablar del problema de la movilidad en la Ciudad de México, en el área metropolitana, para nada. Y luego viene el hijo. Normalmente, miren, yo me formé parcialmente primero, en mi primera etapa de vida profesional, en ese ambiente de los científicos, fundamentalmente matemáticos y físicos. Y todos ellos, a sus hijos, me incluyo, intentamos que nuestros hijos fueran científicos. Es decir, que se guiaran en su vida y en su vida profesional de manera racional, de manera científica, para decirlo de alguna manera. Entonces yo parto de la base que si esta mujer me dice que es una científica de prestigio internacional, con un premio Nobel ahí de la paz, etcétera, etcétera, pues yo al menos diría, bueno, es una persona que se basa en los hechos, que está dispuesta a enseñarle a sus hijos que así es como se deben comportar, buscar la verdad a través de los hechos, que es lo que hace un científico. Pero cuando veo esa porquería plagado de exageraciones y mentiras mil, pues yo no sé dónde queda la ciencia y la visión científica de la anticientífica. Del muchacho ese, pues él ya aseguró su futuro,
lo más probable es que se asocie con Mandoki, pongan una compañía de producción de video, películas, y lo que hace hoy Epigmenio Ibarra. El 30 de septiembre se levantan la canasta, pero otro llegará a agarrar la canasta. ¿Por qué no Mandoki? Y que tenga como socio al hijo de la ingeniera, perdón, de la científica o de la anticientífica. Estamos pues ante una situación donde un documento propagandístico, así lo llamemos documental, no pierde su carácter de propaganda, no lo pierde. Sin embargo, a mucha gente en nuestro país le encanta hacerse tontejo, a muchos. ¿Por qué? Porque no quieren ser el elemento discordante, la posición disruptiva, y aplauden. Se ven las imágenes posteriormente ahí en sus tweets, donde está Martí Batres, donde está Mario Delgado y el otro, Monreal, aplaudiendo ahí. Y en su fuero interno, conociendo un poco a Ricardo Monreal, seguramente pensó qué pinche porquería es esto, pero tiene que decir, muy bien, qué bueno, qué chingón. No, esa palabra no, porque pertenece al vocabulario de la ingeniera. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante una aceptación por parte de decenas de millones de mexicanos de la mentira, de la chafería, de la corrupción, de la ineficiencia, del dispendio en la gobernación. No se dan cuenta, producto de esa manipulación de la cual han sido objeto desde hace decenios, que los primeros dañados, y hoy lo estamos viendo, son ellos. Esos que menos tienen son los que están padeciendo más la alta inflación, las altas tasas de interés. Porque los ricos, la mafia del poder, esos no tienen problema. A ellos no les preocupa el precio del kilo de tortilla o el boleto del metro o el viaje en el metrobús. No. La inseguridad, hombre. Pero ¿qué pasa con esos cientos de miles de personas que aquí trabajan en la informalidad, que terminan su jornada a la 1, 2 de la mañana y de ahí a batallar para regresar a la periferia de la Ciudad de México, ya en el Estado de México? A esos es a los que primero ha perjudicado la pésima y criminal gobernación de López Obrador y en la Ciudad de México del anticientífico. Pero aplauden. Y luego con la señora esta de Iztapalapa, señora arraigada, Brugada, que ya creo que duró 2 periodos y medio, no sé cuánto duró en la delegación de Iztapalapa, y es la delegación peor calificada en delincuencia, problemas de agua. Pero con su bocota, acá tenemos y que yo le sirvo a mi pueblo porque yo estudié en la UAM, economía. Cuidado, no lo diga mucho, señora, porque es capaz de que le desaparecen el expediente, porque va a ser usted una vergüenza para esa universidad. Pero en fin, ¿ante qué estamos, pues? Ante algo que va a ser la tónica de la campaña. Y la campaña ya empezó, no nos hagamos tontos. Que hay que buscarle, darle vuelta, como lo digo, pero de facto la campaña ya empezó. ¿Qué va a pasar en esta campaña? Demagogia, mentiras, hipocresía, dispendio de decenas de miles de millones de pesos. El comportamiento fuera de toda norma por parte de gobernantes y de funcionarios, total. Sin embargo, debo aceptar con tristeza que eso le gusta a la gente. Son felices o piensan que así son felices. Sí, perdón, sin darse cuenta que
los problemas que ya enfrentan hoy, los van a enfrentar mañana, pero más graves. Pero con mucha risa, con mucha carcajada, mucho aplauso y mucho grito. Como decía un tío mío, en su salud lo hallarán. Porque no es cuestión de tratar de convencerlos. Es tarea titánica y además que no rendiría frutos. Esta gente está idiotizada. ¿Ya? Y no es de ahorita, hay que decirlo. Esto empezó en el sexenio de Cárdenas y hasta la fecha. Y ahí están los resultados. En fin, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 29 de noviembre del año 2023.